Muy buenas tardes, queridos hermanos, que Dios los bendiga a todos ustedes. Hoy es domingo 15 de marzo del año 2020 y estamos viviendo en tiempos bien peculiares, bien especiales. Primero, porque hay una epidemia, o más bien una pandemia en todo el mundo con este virus que está andando por todas partes. Se han cerrado todos los lugares públicos, hasta las iglesias. La gran mayoría de las iglesias en el mundo están cerradas. Aquí en Estados Unidos también, en Miami, en el norte de Miami también. Otras no, cada uno pues de acuerdo a su nivel de responsabilidad hace las cosas o hacemos las cosas, tomamos las decisiones. Bueno, es importante este día domingo porque el presidente Trump también ha pedido que a todos los norteamericanos, a todos los que vivimos aquí, que podamos dedicar este día a la oración, a orar, a pedir perdón a Dios, a arrepentirnos, a pedir misericordia, a pedir por Estados Unidos, a pedir por el mundo entero, por todo este problema de la pandemia y de tantos otros problemas que tenemos en el mundo. Pero para mí más importante este día domingo es porque hoy día domingo es el día de la resurrección de Jesús. Todos los domingos recordamos la resurrección de Jesús. Jesús resucitó en un día domingo, en el primer día de la semana. Así que es un gran placer para mí compartir la palabra de Dios hoy una vez más. Saludo a todos mis hermanos, familia, amigos que nos ven, especialmente a nuestros hermanos en Columbus, Ohio, que también han tenido que cerrar las puertas del templo por este domingo y no sabemos hasta cuándo, pero ojalá que pronto otra vez podamos seguir teniendo nuestros servicios en nuestro templo. Igualmente aquí en Miami lo hemos cerrado por el día de hoy, pero ojalá pronto estaremos abriéndolo también y que todo esto ya haya pasado. De que va a pasar, pero de que nos toca tener paciencia, pues nos tocará tener paciencia en esta situación. Bueno, terminé una serie de enseñanzas el domingo pasado y aunque me hubiera gustado seguir un domingo más con algunas conclusiones, sin embargo este problema del virus y de la pandemia y de todo el desconsuelo, el temor generalizado que hay en el mundo entero, también ha apresurado en mí el que pueda comenzar una nueva serie que la he titulado Señales de la Medianoche. Esta nueva serie la he titulado Señales de la Medianoche. Y tengo mis razones por las cuales he titulado a esta nueva serie así, Señales de la Medianoche. Y antes de pasar a hablarles acerca de estas razones, déjenme leerle en Lucas capítulo 11, versículos del 1 en adelante. Dice: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Así que Jesús aquí en los primeros versículos del capítulo 11 de Lucas les enseña a orar el Padre Nuestro. A partir del versículo 5 le pone una ilustración acerca de la necesidad de la oración. Y les dijo también: ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a la medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes? ¿Aló? ¿O qué pasó? ¿Qué acabó de decir el Señor? ¿Qué palabra utilizó aquí en la mitad de este párrafo a propósito que estamos viendo los medios? Medianoche. Medianoche, utilizó la palabra medianoche. Les dijo también: ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche? ¿A qué hora dijo el Señor Jesús que va este amigo en esta ilustración que pone acerca de la oración, pero que ahora vamos a ver que tiene
otras implicaciones que tienen que ver con su segunda venida, con el retorno de Jesucristo por segunda vez a la tierra. ¿Quién de vosotros que tenga un amigo va a la medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes? Porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante. Aquel respondiendo desde adentro le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo digo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Aquí el Señor quiero enfocarme en la palabra medianoche. Aquí el Señor Jesucristo le dice a su discípulo, hablando por supuesto del tema de la oración: hay un amigo que viene a ti y te toca la puerta a la medianoche y te dice: amigo, préstame 3 panes, porque un amigo ha venido a mí a visitarme, ha llegado a esta hora y quiero darle algo de comer antes de dormir, pero no tengo nada que darle de comer. Tus 3 panes son la solución. Por favor, dame esos 3 panes, ábreme la puerta. No, le dice el amigo, yo no puedo abrir la puerta, es de noche, hace frío, todos estamos en cama, no tenemos el deseo, no quisiera hacerlo. Pero el amigo insiste, ¿verdad? Y ya sabemos cómo termina esta historia ilustrativa que contó el Señor Jesús a sus discípulos. Me llama la atención que aquí la respuesta a la necesidad de este amigo que viene a tocarnos la puerta a la medianoche, ¿qué es? ¿Cuál es la respuesta a su necesidad? ¿Cuál es la solución a su necesidad? 3 panes. 3 panes. ¿Sabe qué significa estos 3 panes? Significa el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La respuesta a todas nuestras necesidades es Dios. El Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. En este tiempo de crisis biológica que estamos viviendo, en este tiempo de crisis política, gubernamental, económica, social, moral, en la que estamos viviendo, porque la medianoche, ¿a qué hora vino el amigo a tocarle? A la medianoche. ¿Qué significa que vino a tocarle a la medianoche? A la medianoche es la hora de la crisis. La medianoche en la Biblia significa la hora de la enfermedad. La medianoche en la Biblia significa la hora del problema. La medianoche en la Biblia significa la hora del dolor. La medianoche en la Biblia significa la hora de la angustia. La medianoche en la Biblia significa la hora de la confusión. La medianoche en la Biblia significa la hora de la depresión, la hora de que te sientes sin esperanza, la hora en que no sabes a quién recurrir, no sabes quién te podrá socorrer en ese momento. La medianoche en la Biblia es señal de crisis. La medianoche en la Biblia es un término que se utiliza para denotar, para implicar un tiempo de necesidad, de gran necesidad, de conflicto, de dolor, de angustia, de desesperanza, de que ya no se puede más. ¿Qué vamos a hacer con esta situación? Eso es lo que significa la palabra medianoche en la Biblia. Y cuando nos llegue la medianoche de dolor, de enfermedad, de crisis, de cualquier tipo que sea, ¿a quién recurrimos? Vamos a recurrir a ese amigo que tiene los 3 panes. Vamos a recurrir a ese amigo que conoce al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. La gente primero se burla de nosotros y hace mofa de nosotros. Se ríe de nosotros, se ríe de nuestra fe en Dios, de nuestra fe en el Señor, de que creemos que Dios puede sanar a los enfermos, de que Dios es la respuesta para todas nuestras necesidades. Se burlan de nuestra fe,
pero el día que les toca a ellos el dolor, la enfermedad, la crisis, vienen corriendo a nosotros a pedirnos ayuda. Por favor, tú tienes los 3 panes, tú tienes al Padre, tú tienes al Hijo, tú tienes al Espíritu Santo. Dame esos 3 panes porque tengo una necesidad, porque tengo una crisis y eso lo puede resolver. Amén. Esto es lo que significa, ¿verdad? Aquí hay algo más que una enseñanza sobre la oración. En Lucas capítulo 11 hay algo más que la enseñanza sobre la necesidad de orar siempre y de perseverar en la oración. Aquí encontramos estos 2 puntos. Medianoche es una hora de crisis y los 3 panes significa Dios, y que en el tiempo de crisis el único que puede ayudarte a ti, el único que puede ayudarme a mí, el único que puede ayudar a los gobiernos, el único que puede ayudar a los sistemas de salud, el único que puede ayudar al mundo entero en sus problemas, se llama Padre, Hijo y Espíritu Santo. 3 panes. Jesús dijo: yo soy el pan de vida. Amén. ¿Amén o no amén? Amén, amén. Esto está claro, amigos. Esto está mucho más que claro. La gente cuando tiene dinero en el bolsillo, la gente cuando tiene salud en su cuerpo, la gente cuando tiene sonrisa en su boca y brillo en sus ojos, cuando tiene sus cuentas pagadas, barriga llena, corazón contento, tanque lleno de gasolina del carro, corazón contento, qué feliz, vamos de pachanga, vamos para acá, vamos para allá, vámonos de viaje, gastemos el dinero, gastemos nuestro tiempo, etcétera, etcétera. Pero se olvidan de Dios. Es día domingo, ¿qué se van a acordar que el día domingo es para Dios? El día domingo es para la playa, vamos para la playa, Y la última canción, ¿cómo es? Vamos a la playa, tú me coqueteas, etcétera, etcétera. Eso es lo que el mundo quiere. Eso es lo que el mundo le gusta. Eso, se olvidan de Dios. Pero viene la crisis. Corren de la playa a la iglesia. Pero ¿saben qué? La iglesia está cerrada por el coronavirus. ¿Qué les parece? Ahí están tocando la gente. Ábreme la puerta. Tú tienes 3 panes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Yo quiero animarles con todo mi corazón, iglesia. Abre las puertas de tu vida, abre las puertas de tu corazón, abre las puertas de tu testimonio. Háblales a las personas. Este es el tiempo cuando hay que hablarles al mundo entero de que Cristo es el pan de vida. Él es el que tiene la solución. Perdón, no tiene la solución. Él es la solución para todas las crisis de la humanidad. Pobre mundo, pobre humanidad. Y el cristiano que está en conflicto y en temor y en miedo, también yo le animo a probar a Jesús. Porque a lo mejor te dice ser cristiano, pero realmente no conoces a Cristo. Necesitas conocer a Cristo. El día que un hombre o una mujer conoce a Cristo y lo conoce como su Señor y su Salvador, ese es el día que cambia su vida, revoluciona su mundo. Todo es bueno. Todo es bueno para el hombre, para la mujer que ha recibido a Cristo en su corazón. Bueno, quiero hablar un poco más de la medianoche antes de entrar en las señales. Porque ya te adelanto, son 10 señales. Por eso que un solo domingo no voy a poder hablarte de todas las 10 señales que la Biblia habla que sucederán antes de que Cristo venga a la tierra. Son 10 señales. Hoy quiero hablarte de 3 y lo voy a hacer bien rápido porque el tiempo corre, ¿verdad? Así que la medianoche representa ese cambio entre el día anterior y el siguiente, ¿verdad? La medianoche representa entonces, esta es la palabra clave. Así como la medianoche representa el cambio entre el día presente y el día siguiente, queridos amigos, ¿qué es lo que trae los cambios? Los cambios traen crisis. ¿Y las crisis qué traen? Las crisis traen, ayúdenme, las 200 personas que están aquí en este lugar. Los cambios traen crisis, ¿verdad? Cuando uno hace cambios en su vida, trae crisis a nuestra vida, son momentos críticos. Pero las crisis, ¿qué traen? Traen cambios. Los cambios traen crisis, las crisis traen cambios. Ha venido una crisis de salud al mundo y mire, todo el mundo ha cambiado su forma
de saludarse, ha cambiado su forma de vestir, su forma de higiene personal, ha cambiado su forma de sociabilizar, han cambiado muchas cosas. La gente está cambiando sus empleos en lugares físicos por trabajar desde su casa. Ahora no hay escuela, tienen los niños que estudiar desde casa. Ha traído muchos cambios, ¿verdad? Así que la medianoche es hora de cambios. Los cambios traen crisis, las crisis traen cambios. La medianoche significa que representa la hora crítica o el momento crítico de una determinada situación. Por ejemplo, uno comienza con una enfermedad, la enfermedad va de menos a más. O uno tiene un problema familiar, el problema siempre va de menos a más. De repente comienza, como decir 6 de la tarde, comienza la enfermedad, 6 de la tarde comienza el problema familiar. Pero mientras se va oscureciendo el día, mientras se va anocheciendo el día, mientras va aumentando la hora y va llegando a las 10, 11 de la noche, el problema se agudiza, el dolor se agudiza, lo crítico se vuelve peor. Entonces todo esto representa medianoche en la Biblia, ¿verdad? Cambio, crisis, hora crítica. En la medianoche representa el momento clave para determinar la proximidad de la segunda venida de Cristo también. Y por eso es que he titulado a esta serie de enseñanzas Señales de la Medianoche. Les repito, la medianoche representa en la Biblia también la hora o el momento clave para determinar la proximidad de la segunda venida de Cristo. Lo repito por la tercera y última vez. La medianoche en la Biblia representa también la hora o el momento clave para determinar la proximidad de la segunda venida de Cristo. Y aquí me voy a detener unos minutos. Mateo capítulo 25. Mateo capítulo 25, versículo 1 en adelante dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Esta es la parábola de las 10 vírgenes. ¿Qué nos enseña la parábola de las 10 vírgenes? El cristiano que está familiarizado con la Biblia, el cristiano que está familiarizado con esta parte de las Escrituras, sabe que la parábola de las 10 vírgenes representan a la iglesia que se va a quedar aquí después del rapto y la iglesia que volará con el Señor en el momento del rapto de su iglesia. Así que estamos hablando de la segunda venida de Cristo. El Señor Jesús enseñó esta parábola para enseñar, para tratar el tema de su segunda venida. Y dice que habían 5 que eran prudentes y 5 insensatas. Las prudentes tomaron juntamente con sus lámparas aceite, pero las insensatas no lo hicieron. Así que como se tardaba el esposo, todas ellas cabecearon y se durmieron. Pero mira el versículo 6. Dice, y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Wow. Yo no sé si aquí se te escarapela el cuerpo. No, yo sé que en todos los países no se usa este mismo término. No sé si se te pone la carne de gallina, la piel de gallina en el cuerpo. Pero de acuerdo a lo que acabo de leer en Lucas y ahora lo que estoy leyendo en Mateo, ¿verdad? Ahora la palabra de Dios me habla con mayor claridad que la medianoche representa la hora clave o crítica que tiene que ver para determinar la proximidad de la segunda venida de Cristo. Significa que el Señor Jesús va a venir a la medianoche. Según esta palabra dice, y a la medianoche se oyó el clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. El esposo representa a Jesús, las vírgenes representan a la iglesia, y las 5 vírgenes es la iglesia que se va a ir, la iglesia verdadera. Las 5 que se quedan es la iglesia falsa. Los templos están llenos de muchas personas, pero no todos ellos son iglesia,
¿verdad? Es la iglesia que se va a quedar. Y dice que el esposo representa a Jesús que viene. Y dice que llega a la medianoche. ¿A qué hora va a venir el Señor? A la medianoche. Pastor, usted está diciendo que a la medianoche de un día va a venir el Señor. La Biblia no dice literalmente que será a la medianoche. Esto es algo simbólico. Significa que que tenemos que entender. Si nosotros por nuestro sentido nos damos cuenta que hoy este momento es de día, luego se va oscureciendo, se va haciendo tarde, vienen las 5, las 6, las 7 de la noche, 6 de la tarde, 7 de la noche. Cuando va llegando la medianoche nos damos cuenta que va llegando la medianoche. Así debemos estar pendientes de las señales que nos indican la oscuridad. El reloj es una señal que me dice, faltan 10 para las 12, ¿verdad? Estoy pendiente de la hora para irme a dormir, para ver mi show favorito o para ver la noticia de las 12 antes de irme a dormir, etcétera, etcétera. Así debo de estar pendiente. Si ya es la hora, el tiempo en que Cristo viene, el Señor no es que va a venir a las 12 en punto de la noche de un determinado día, sino que esto es algo no literal, esto es algo simbólico. Medianoche significa que va a venir en un momento donde el mundo, la vida, la sociedad está en crisis. Ya le he dicho qué significa en la Biblia medianoche: crisis, cambio, etcétera, etcétera, problemas, confusión. Cuando todo esto veamos que se conjuga en un solo tiempo, en una generación, cuando vemos que todas estas cosas nos están señalando que el mundo se está yendo hacia el abismo, estamos entonces a punto de que Cristo venga, porque ya pronto será la medianoche. No sé si estoy claro en lo que yo estoy tratando de decir. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Cuando venga la medianoche no es momento para gemir, para estar triste, es momento que hay que levantarnos, arreglar nuestras lámparas. Las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden, comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo a la medianoche, y las que estaban preparadas entraron con él en las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Jesús estaba enseñando esta parábola con respecto de que los discípulos entendieran sobre las señales que iba a haber antes de su segunda venida. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Esto está muy claro, queridos hermanos, querida familia, queridos amigos. Esta palabra está muy clara. Medianoche es la hora en que ha de venir el Señor, no literalmente, sino simbólicamente. Mira, la palabra medianoche aquí en el Nuevo Testamento, que lo hemos leído en Lucas y ahora lo estoy leyendo en Mateo, medianoche en griego es mesonuktion. La palabra meso, que significa medio, significa situado en el medio, significa mitad, significa algo que está central, significa algo que está en el medio, significa algo que está entre. Ahora, ¿qué tiene que ver con esto? Por ejemplo, Mateo 10:16. En Mateo 10:16 se usa la misma palabra griega. He aquí yo os envío, dijo Jesús, como ovejas en medio de lobo. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Yo os envío como ovejas en medio de lobo. Mateo 14:24. Dice: y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mire, en estos dos pasajes que se usa la misma palabra griega, mesonuktion, que significa medianoche, dice: les envío como ovejas en medio de lobos. ¿Tú te imaginas ovejas en medio de lobos? Los lobos comen ovejas, y el Señor nos envía a nosotros a estar en medio de lobos en este mundo. ¿Qué significa eso? Crisis. Al momento crítico, cuando yo estoy en medio de lobos, Dios
Dios mío, estos lobos hambrientos me van a comer. Es crisis, medianoche es crisis. Mateo 14:24, y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. ¿Dónde estaba la barca? Estaba en medio del mar, y como estaba en medio del mar, estaba azotada por las olas, y porque el viento era contrario. ¿Dónde estaban las ovejas? En medio de los lobos, en la medianoche. La medianoche es crisis, una vez más, es crisis. Mire, dos ejemplos más. Por ejemplo, yo estoy en lo que se llama crisis de la mediana edad. Mire, a lo medio se le llama crisis. Cuando uno está en la mitad de su vida, en los 50, en los 40, muchas veces comienza la crisis de la mediana edad, donde el hombre y la mujer quiere otra vez volverse a ver como jovencito, como jovencita, ¿verdad? Quiere vestir como joven cuando ya uno debe de vestir de acuerdo a su edad. Uno quiere tener actitudes como joven cuando realmente uno debe tener actitudes propias de su edad, ¿verdad? Y hay en medio de esta crisis que en la mujer se llama, ¿cómo se llama en la mujer? Menopausia, y en el hombre se llama andropausia. Hay cambios químicos en nuestro organismo, hay cambios emocionales en nuestra vida, ¿verdad? Y por esos cambios se le llama crisis de la media vida o de la mediana edad, como medianoche, la mitad. Cuando uno está en un proyecto, los tres momentos más críticos son cuando uno va a comenzar un proyecto, cuando uno está a la mitad del proyecto y cuando uno va a terminar el proyecto. Los tres momentos críticos donde tú quieres renunciar en un proyecto en que estés trabajando es cuando tú lo quieres comenzar. No lo quieres comenzar, quieres renunciar antes de comenzar. Cuando estás en la mitad, ya no aguantas, no soportas más, quieres abandonar el proyecto, quieres terminar tu trabajo de universidad o quieres inclusive no seguir estudiando en tu colegio, en tu universidad. Cuando estás en la mitad, justamente, y cuando estás para terminar, viene otra vez la tercera y última crisis en todo proyecto en la vida. Así es, la mitad representa crisis, significa cambio. Así que la fecha exacta, dice la palabra del Señor, que no lo sabemos. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre vendrá. No sabemos la fecha exacta de este acontecimiento, no nos ha sido revelada. Pero el Señor sí nos reveló 10 señales. El Señor no nos reveló la hora exacta, pero nos reveló 10 señales que cuando miremos esas señales nos van a indicar que está cerca el mundo para llegar a la medianoche, al apocalipsis, al fin del mundo, cuando todo se ha de acabar. Y usted dirá, pastor, usted exagera. Mire, le voy a hablar de algo más. Existe un reloj que se llama el reloj del apocalipsis, ¿verdad? Que comenzó en 1947, creado por los científicos atomistas norteamericanos para simbolizar la inminencia de un cataclismo nuclear. El reloj nunca estuvo tan cerca de la medianoche desde 1953. En 1947 los científicos atómicos pensaban que de acuerdo a todos los acontecimientos mundiales, el mundo estaría a punto de terminar, pero todavía le faltaba, y ellos también han pensado que la medianoche determina cuando el mundo se ha de acabar en el reloj atómico. Miren, para no explicarles y no tomar mucho tiempo, les voy a leer lo que la BBC de Londres explica acerca del reloj del apocalipsis, ¿verdad? Dice, hay un reloj que en vez de medir el paso del tiempo, intenta mostrar cuán próxima la Tierra está para ser destruida. Su hora final es la medianoche. No sé si se ve bien allí, pero aquí está el reloj año tras año hasta el 2017, y ahora les voy a poner el del 2019, el año pasado, ¿verdad? En cuánto nos falta. Usted verá que cada vez falta menos minutos para llegar a la medianoche, de acuerdo a los científicos. Dice, su hora final es la medianoche. Su hora final es la medianoche y sus manecillas señalan que estamos a 2 minutos y medio de alcanzarlo. Esto era en el 2017. Faltaban 2 minutos. Lo llaman el reloj del apocalipsis,
¿verdad? Esto apareció por primera vez en la portada del boletín de los científicos atómicos, que lo publica desde entonces. Dice, no es un objeto, el reloj no es algo físico, no es un objeto, sino es una ilustración. Y no avanza o retrocede por una medida científica, sino que por el parecer del Directorio de Ciencia y Seguridad del boletín. Un grupo de expertos que se reúne 2 veces por año para determinar cuánto nos resta para la medianoche. Es un símbolo que representa cuán cerca o lejos estamos de una catástrofe global. Y lo que queremos decir con eso es cuán cerca o lejos estamos de destruir la vida en la Tierra como la conocemos, explica Rachel Bronson, directora ejecutiva y editora del boletín, donde supervisa el manejo del reloj. El último cambio en las agujas fue en enero del 2017, apenas unos días después de la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, cuando el minutero fue adelantado medio minuto. Antes del 2017 faltaban 2 minutos y medio, ahí lo adelantaron medio minuto, y desde el 2017 los científicos creen que faltan 2 minutos simbólicamente para la medianoche, para la destrucción del mundo como lo conocemos, o sea, para el fin del mundo. Imagínense, ellos ni conocen la Biblia, pero sin embargo están usando una ilustración de Jesús, están usando algo que está en la Biblia para decirnos que el mundo está por terminarse. Cuando la gente me dice, pastor, usted no alarme a la gente, yo no lo alarmo. En todo caso, ellos lo están haciendo. Ellos alarman a la gente y nadie dice nada. Yo alarmo a la gente y me critican. Los científicos están diciéndonos con el reloj que desde 1947 tienen, alarmándonos cuán cerca estamos de que el mundo se termine. Bueno, de acuerdo a esta asociación de científicos atómicos, dice este año, el movimiento de este año hacia la medianoche obedeció a la proliferación nuclear, la incapacidad de abordar el cambio climático y la desinformación basada en la guerra cibernética. La presidenta del grupo de expertos, Rachel Bronson, indicó que ahora el conteo se mantendría en segundos en lugar de minutos, porque el momento exige atención y porque en su criterio el nivel de amenazas está empeorando. ¿Qué les parece? Eso lo dijo ya en enero del 24 del 2020. Y aquí está la ilustración. Ellos presentaron esto y dice que en este año las manecillas del reloj del Apocalipsis han avanzado 20 segundos. Si entre el 2018 y el 2019, ¿qué? Entre el 2018 y el 2019, la cuenta simbólica que indica qué tan cerca está nuestro planeta para completar su aniquilación se mantuvo a 2 minutos de la medianoche. Ahora solo le quedan 100 segundos para el fin de los tiempos, según los científicos. ¿Cuántos son 100 segundos? 60 segundos tiene cada minuto. Si tú sumas 60 segundos más 60 segundos para completar 2 minutos, son 120 segundos. O sea, le queda, en el año 2017 los científicos decían que le quedaban 2 minutos de tiempo para llegar a la medianoche al mundo para su aniquilación completa como lo conocemos. Pero este año lo adelantaron 20 segundos, o sea, 1 minuto y 40 segundos. O sea, de acuerdo a los científicos, el tiempo que le resta al mundo antes de su fin es menos de 2 minutos. En 2 años, no sé si lo van a atrasar o lo van a adelantar de acuerdo a los acontecimientos, pero de acuerdo a cómo vemos el reloj, cómo se ha manejado, ¿verdad? Desde el 1947 hasta el momento actual. Otra vez, para que se vea. ¿No se ve aquí? No, 2 veces hay que hacerlo. ¿Ahora? De acuerdo a este reloj, a la historia del movimiento de este reloj, nos damos cuenta que ellos no retrasan, nunca retrasan el reloj, sino que siempre está siendo adelantado. Así que, mis queridos hermanos, realmente estamos aquí a 1 minuto y 40 segundos, a menos de 2 minutos de la destrucción final, de la medianoche. Ok, ahora no sé si ya me expliqué bien con respecto a lo que significa en la Biblia el término medianoche y lo que significa en la ciencia
el término medianoche. ¿Qué les parece? Les he explicado este término de acuerdo a dos grandes puntos de vista, que son los más grandes, los mejores. Dios, la Biblia y los científicos aquí en la tierra. Así que ellos y nosotros estamos de acuerdo que el Señor Jesús va a venir en un momento simbólico que está representado por el término medianoche. Los científicos dicen que ellos representan al fin del mundo con este término simbólico que es medianoche. Así que, ¿cuáles son esas señales? Según ellos, para determinar cuán cerca está el mundo de su fin, ellos contabilizan o ellos hacen un recuento, ellos hacen un análisis de la economía del mundo, del terrorismo, de las guerras en el mundo, de las situaciones como ellos ven el movimiento de la sociedad, hacia dónde está yendo la sociedad, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que la Biblia nos enseña? Esas son las señales que le determinan a ellos cuán cerca está en el mundo y no están lejos de la verdad bíblica, de la realidad bíblica. Hay cosas en que nos parecemos, hay cosas en que estamos de acuerdo los científicos y la Biblia. Mira, son 6 señales, 10 señales, pero hoy quiero hablar rápidamente. ¿Qué hora es? Las 3:08, ¿verdad? Y comencé 2:24, 2:26, así que tengo un buen ratito para hablar un poquito de estas 3 primeras señales. Y cada domingo voy a estar hablando de 2 o 3 señales, de acuerdo, algunas me van a tomar más tiempo, otras menos, porque unas ya pasaron y no tienen mucha actualidad, pero otras son muy actuales y necesitamos abordarlas con mayor tiempo. Ok, número 1, 10 señales, pero 3 por hoy, ¿verdad? Hoy solo les doy 3. La primera señal, la señal religiosa. La segunda señal, la señal política. Y la tercera señal, la que estamos viviendo ahorita mismo, la señal biológica. Vamos por partes. La primera, Mateo 24, versículos 4 y 5. La mayoría de las señales que el Señor nos dejó para determinar cuán cerca estamos de la medianoche, la hora de su venida simbólicamente, está en Mateo 24, ¿verdad? La mayoría están ahí. Mateo 24, 4 y 5, todo ese capítulo, el 25 también, el Señor habló todos estos capítulos acerca del tema de su segunda venida. Dice Mateo 24, 4 y 5, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Repito, Mateo 24, 4 y 5, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. En el mismo capítulo 24, en el versículo 11 dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. En el 4 y 5 dice que vendrán falsos cristos. En el versículo 11 dice, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Los falsos cristos a muchos engañarán. En los versículos 23 al 26 dice, entonces si alguno dijere, mirad aquí está el Cristo, o mirad allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. La Biblia nos habla de 3 tipos de personas falsas que se van a levantar en los últimos tiempos, que serán señal de que estamos cerca de la medianoche. Jesús habló de 2 de ellos, de los falsos cristos y de los falsos profetas. Pero también la Biblia nos habla acerca de los falsos maestros. La Biblia enseña que habrán falsos cristos, falsos profetas y falsos maestros. No tengo todo el tiempo hoy para enseñar con más detalle como me gustaría, pero como esto queda grabado, ustedes pueden mirar la grabación y tomar nota. Falsos profetas y falsos maestros, pueden leer Jeremías capítulo 23, versículos 16, 21 y 26. Segunda de Pedro capítulo 3, versículos 1 al 3.
y Hechos capítulo 20, versículos 30 y 31. Las Sagradas Escrituras nos enseñan, y Jesús mismo nos enseñó, que una gran señal de su venida era esta señal religiosa, que la gente va a acudir por miles, cientos de miles de personas acudirán porque hubo una aparición allá, porque hay alguien que nos está diciendo el futuro, el pasado, hay alguien que está haciendo grandes señales y milagros. Señales y milagros significa que no son de Cristo, no. Dios hace señales y milagros, pero hay que saber determinar cuándo estas señales son de parte de Dios y cuándo son estas señales partes de Satanás, que son evidencia de la actividad de sus agentes falsos, de los falsos cristos, de los falsos profetas y de los falsos maestros. ¿Cómo determinar quién es quién? Cuando una señal, cuando un milagro, cuando un portento, cuando una maravilla se realiza y toda la gloria lo recibe Dios, eso es de Dios. Pero cuando ante una maravilla, ante un milagro, ante una gran señal sobrenatural que se dé, es para recoger fondos para la persona que supuestamente lo realizó. Si es para ser multimillonario la persona que supuestamente realizó este milagro. Si la gloria es para el hombre, eso no es de Dios, es de Satanás, es del mismo infierno. Ha salido ese poder para hacer estas señales desde el mismo infierno. Jesús siempre le dio toda la gloria a su Padre. Jesús nunca usó los milagros, las señales para hacerse millonario. Nunca usó las señales y los milagros que él hacía para beneficio personal, para fortalecer su ego, su orgullo, para acariciar su ego, para acariciar su orgullo. No, toda la gloria y toda la honra lo recibía el Padre hasta su último respiro en la cruz del Calvario. Toda la honra y toda la gloria, todo el honor, todo el beneficio, todo lo recibió el Padre Celestial. Así que eso es, les puedo decir por ahora. Hay otras cosas más, pero ya les dije, quiero concentrarme en la señal. Estas cosas van a pasar. La Biblia nos enseña y nos dice que examinadlo todo, retened lo bueno y absteneos de toda especie de mal. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 21. También Hechos 17:11 y Judas 3 pueden leer sobre cuál debe ser nuestra actitud con respecto a los falsos maestros, a esta señal religiosa, a los falsos cristos, a los falsos profetas. Examinémoslo todo. De buenas a primeras, no los desechemos. De buenas a primeras, no los juzguemos, ¿verdad? Y determinemos que están mal. No, vamos a escucharlos, vamos a ver, vamos a analizar de acuerdo a la palabra de Dios, como la iglesia de Berea en el libro de Hechos, que ellos cuando se conocían tanta Biblia, que cuando venía un predicador para predicarles, enseñarles, ellos decían, este nos enseña conforme a la palabra, pero ellos también decían, bajen a este del púlpito porque no nos está enseñando conforme a la palabra, sino conforme a sus tradiciones, conforme a sus pensamientos meramente humanos. La razón por la cual muchos siguen, ¿verdad?, a falsos cristos, falsos maestros. Aquí mismo en Miami había un hombre, creo que ahora, creo que finalmente murió, no sé qué pasó con este señor, que decía ser el Cristo. Le hizo a su gente tatuarse el 666 en alguna parte de su cuerpo. Eran miles y miles los seguidores. Yo decía, Dios, yo lo veía en la televisión, en la noticia, decía, ¿cómo es posible que haya gente que se tatúe 666, el número de la bestia, el número satánico? Y el hombre decía que era el Cristo, que el Jesús que había venido para este último tiempo. No, era toda una confusión, toda una situación extrañísima. Y yo veía miles y miles y miles de personas tatuándose, llevando a su esposa, a los hombres, a sus hijos, a la familia completa, llorando. Todo lo que tenían era una experiencia religiosa, pero no era una experiencia con Dios.
realmente. Era una experiencia religiosa, era una experiencia satánica, diabólica, lo que se movía en ese entorno, en ese lugar. Así que hay que examinarlo todo, retener lo bueno, abstener de toda especie de mal. Decía, la razón que la gente le sigue a este tipo de personas es porque no conocen Biblia, no leen la Biblia. Solamente porque la escuchan un día a la semana, el domingo, cuando van a la iglesia. Y si vas a una iglesia de este tiempo donde los pastores predican la Biblia, pero de una manera, como le dicen en inglés, light, o sea, ligera, tú entras, lloras un poquito porque te contó una historia conmovedora, tal vez con un final bonito, con una enseñanza bonita para la vida, y te regresas a tu casa con una emoción temporal, pero sin una experiencia real con Dios. ¿Amén o no amén? Amén. De eso se trata, queridos hermanos. Entonces miles y miles siguen a falsos pastores, falsos maestros, falsos cristos, falsos profetas, falsas profetisas, porque no conocen las escrituras. Cuando la Biblia dice examinadlo todo y retener lo bueno, no es que todos, no todos pueden examinarlo todo. El que puede examinar todo es el que conoce toda la Biblia. ¿Amén o no amén? El que no conoce toda la Biblia no puede examinarlo todo. No sé si me explico, ¿verdad? Al buen entendedor, pocas palabras. Así que las enseñanzas de una persona, por más famoso que este hombre o esta mujer sea, las enseñanzas de un pastor, de un predicador, de un profeta, de un apóstol, no están por encima de la evaluación bíblica, no están por encima del juicio bíblico, del juicio que hombres y mujeres que conocen la Biblia debemos hacer sobre esa persona y sobre lo que enseña, sobre lo que predica, ¿verdad? Según la Biblia, la autoridad y la responsabilidad van de la mano. O sea, yo puedo ser una autoridad para predicar, pero debo ser responsable de lo que predico. No puedo predicar de lo que yo creo, debo de predicar de lo que la Biblia me dice, en lo que yo debo de creer. No debo predicar de mis emociones, ni de mi razonamiento, sino debo de usar mis emociones y mi razonamiento para predicar la palabra de Dios. Hay una gran diferencia entre una cosa y la otra. Si no lo entendiste, echa para atrás este video y vuélvelo a escuchar. Ok, necesitamos prestar atención a las repetidas advertencias de las Escrituras para estar en guardia en contra de las falsas enseñanzas. Muchas falsas enseñanzas en este tiempo, queridos hermanos. Yo siempre le digo a mis hermanos de la iglesia, no miren tanto YouTube. Es YouTube, como se dice, ¿verdad? YouTube. Porque hay tanto engaño, tanta mentira. Del 100% de videos que tú vas a ver ahí, no sé si el 50% o menos, yo creo que menos del 50% son pastores que están enseñando la verdad bíblica. La mitad o o más de la mitad, la gran mayoría, no están enseñando la palabra de Dios. Así que hay que estar en guardia. Romanos 16, 17 al 18, 1 Timoteo 1, 3, 4, 1 Timoteo 4, 16, 2 Timoteo 1, 3 al 14, 2 Timoteo 3, 1 al 5 y Tito 1, 9 y Tito 2, 1 nos enseñan que cómo debe ser nuestra actitud, que debemos estar alerta, en guardia, en contra de todas las falsas enseñanzas que serán una señal de que estamos cerca de la medianoche, ¿verdad? Y ya nosotros tenemos demasiadas falsas enseñanzas. Y ahora con el internet, con la proliferación en YouTube, en Bebo y en todas las plataformas digitales que hay, como dice el dicho, cada maestrito tiene su librito. Mira, ahí tú encuentras de todo, una mezcolanza de religiones, de creencias cristianas con metafísicas, esotéricas, con enseñanzas bíblicas. Hay de todo. Uno no puede fiarse de todo. Número 2, porque necesito terminar hoy con estas 3, ¿verdad? Me gustaría hablar un poco más de cada una. La señal política, Mateo capítulo 24, versículos 6 y 7. Estoy yendo versículo por versículo del capítulo 24 de Mateo. Dijo el Señor Jesús, hablando de las señales
que iban a determinar cuán cercana estaba su venida. Dijo: y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Wow. ¿Cuál es la señal política? La señal política son las guerras, los rumores de guerra, el levantamiento de nación contra nación y de reino contra reino. Guerras, sabemos que son guerras, conflictos bélicos a nivel mundial, como la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. Rumores de guerra son cuando no se llegan al conflicto bélico, al conflicto armado, pero hay ese tira que jale, hay ese... cuando usted ha visto cuando dos pugilistas, dos boxeadores, se les acerca la fecha de su pelea y los entrevistan en el canal deportivo, ¿verdad? Los ponen a los dos así, pecho contra pecho, cara contra cara, y están ahí. Cada uno tiene cara de rufián, cara de mafioso, ahí pone su peor rostro, ¿verdad? Y se hacen con el pecho así, ¿verdad? Se hacen así. O sea, no llegan al conflicto, pero son principios de pelea, rumores de pelea, ¿verdad? Entonces, cuando no se llega a los conflictos, ¿cuántos años nosotros estamos en este tipo de rumores de guerra? Estados Unidos con Rusia, Estados Unidos con China, Estados Unidos con muchos países de Medio Oriente, etcétera, etcétera. Estamos en guerra y en rumores de guerra. Luego dice: es necesario que esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. ¿Qué significa nación contra nación y reino contra reino? Nación contra nación es cuando un país y otro país llegan a tener una confrontación bélica, física, ¿verdad? Donde se pelean con armas de diferentes tipos, se matan, etcétera, etcétera. Y reino contra reino es que dentro de una nación, dos grupos se pelean dentro de un mismo país, dentro de una misma región, dentro de una misma nación. Por ejemplo, reino contra reino serían los problemas que muchos países en el mundo tenemos y a lo que llamamos terrorismo, o le llamamos guerrillas, ¿verdad? Cuba, Perú, Chile, Argentina, Nicaragua, El Salvador, Colombia, Venezuela, Ecuador, no sé si lo mencioné, Bolivia, y en otros hemisferios del mundo, muchísimos otros países que tienen guerra de guerrillas y tienen todos estos conflictos internos, ¿verdad? Reino contra reino. La palabra nación, cuando dice nación contra nación, la palabra nación en griego es la palabra etnos, de ahí viene la palabra etnia, ¿verdad? Nación en griego es etnos, de ahí viene la palabra etnia. También viene la palabra gentiles, pueblos, raza, paganos, ateos. Mira, todo el tiempo ha habido guerras y conflictos bélicos en el mundo. Desde Adán y Eva, desde sus hijos, ¿verdad? Que comenzaron la primera pelea. Caín y Abel. Caín que mató a Abel. Desde ahí nunca más ha habido paz en la tierra. Y uno dirá: pero pastor, siempre ha habido guerras. ¿Cómo es que esta señal política, este asunto de las guerras, va a ser una señal de que estamos cerca de la medianoche? Mira lo que dice el versículo 8, hablando acerca de guerras y rumores de guerra. Y todo esto será principio de dolores. ¿A qué se refiere cuando el Señor dijo: y todo esto será principio de dolores? Significa que Él está poniendo un ejemplo como de una mujer encinta que tiene dolores antes del parto, y mi esposa que está aquí y las mujeres que están viéndonos en este momento me darán la razón cuando digo que una mujer cuando está cerca de dar a luz sabe, reconoce el momento. ¿Cómo lo reconoce? Porque los dolores que comienza a tener cada vez son más intensos y son más cercanos el uno del otro.
Por eso los doctores siempre preguntan eso. ¿Desde qué hora le comenzó los dolores? Y del 1 al 10, ¿cuánto le duele en este momento? ¿Cuánto le dolía hace 2 horas, hace 3 horas? ¿Los dolores son más continuos ahora o mantienen el mismo periodo de tiempo que al comienzo? Si el periodo de tiempo entre dolor y dolor se va acercando y cada vez que tiene un dolor va aumentando en su intensidad, significa que va a llegar un momento en que el dolor ya no va a tener momentos que no haya dolor, sino siempre habrá dolor, será el dolor continuo y el dolor irá en aumento hasta que no aguante más y sale la criatura. Eso es lo que dijo el Señor. Esto será el principio de dolores. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Miren, la Primera Guerra Mundial, de 1914 a 1919, murieron 31 millones de personas. La Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945, murieron 83 millones, pero hay algunos cálculos que inclusive dicen que murieron 100 millones de personas. Sin contar con un número igual, un número parecido, un poquito menor o hasta tal vez un poco superior a estas cantidades de las personas que murieron después de la guerra, los que vinieron heridos y que finalmente terminaron muertos en sus países, los que murieron por depresión, los que murieron de hambre, los que murieron de pestes, de virus, de enfermedades que siempre viene después de una guerra, sin contabilizar eso. En la Primera Guerra Mundial 31, en la Segunda 83 o 100 millones posiblemente de muertos, más todos los demás. Nunca en la historia de la humanidad han muerto tanto como en estas últimas décadas, como en el siglo pasado y este siglo. De hecho, al siglo pasado y a este siglo se le denomina los siglos de las guerras. Y también se le denomina el siglo de la depresión, los siglos de la depresión. Y ahora hablaré tal vez un poquito sobre el siglo de la depresión. Entonces, mis queridos hermanos, no hay duda que la señal que estamos viviendo en la señal religiosa, y no hay duda que estamos viviendo en la señal política. Hace unos días mi esposa y yo vimos una película, nos gusta ver películas entre los dos. De hecho, casi es uno de los pocos o uno de los únicos maneras en que nosotros nos divertimos, ¿verdad? Y me gusta ver películas que se originan en hechos reales. Y vimos una película hace poco que tiene su origen, por supuesto, en hechos reales, que se llama El Señor de las Guerras. Y les animo a mirar, busque esa película, El Señor de las Guerras. Es un poco viejita, pero es una película que viene de la vida real y nos enseña sobre cómo es el tejimaneje, cómo se manejan las guerras en el mundo, ¿verdad? La realidad de cómo se manejan las guerras en el mundo. Es increíble la cantidad de armas que hay en el mundo. Existen en la actualidad tantas, suficientes o más que suficientes armas bélicas, armas de destrucción masiva, armas atómicas, armas con cabezas nucleares, capaz y más que suficientes, que si se detonaran todas y cada una de ellas, todo en el mundo desaparecería. ¿Qué les parece? Así es como estamos ahorita. Y no me pueden decir que esta no es una señal de la medianoche. Nunca ha existido un arsenal mundial de armas nucleares capaz de matar a todo ser vivo, incluyendo bacterias y microbios. Aquí se iría todo lo vivo, si todas y cada una de ellas las explotaran. Así que este es uno de los factores por los cuales los científicos miden el reloj, este reloj. ¿Cuántas armas atómicas hay? ¿Son capaces de destruir a todo? Entonces ellos, mirando esos factores, dicen, estamos más cerca de la destrucción del mundo. Así que ahí coincidimos, los científicos y la gente y los hombres de fe, coincidimos. Finalmente, la señal biológica, ya les dije, no puedo hablar mucho de cada una de ellas, son 10 en total. En algún momento quizás iré abordando en el futuro, una por una, de una manera más amplia, ¿verdad? Pero por hoy, como son tantas, me tengo que limitar. Finalmente, por hoy, la señal biológica.
Inmediatamente después que el Señor Jesús dice que habrá guerra, rumores de guerra, etcétera, etcétera, ahí mismo en el versículo 7 dice, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Bueno, esa es otra señal. Habrá pestes y hambres. La señal biológica son dos señales: pestes y hambres. Generalmente, después de una peste, o después de una epidemia, o después de una pandemia, la diferencia es que la pandemia es más grande que la epidemia. Cuando algo está con carácter de epidemia, bueno, todavía es contenible. Cuando es pandemia es que no podemos hacer nada con eso, ¿verdad? Entonces, no solamente en este momento el mundo entero está agobiado, está lleno de temor, está confundido y no saben a dónde voltear sus ojos para buscar una luz, aunque sea una mechita, aunque sea una pequeña lumbrecita de esperanza. Es debido a este coronavirus. El mundo está así lleno de pavor. La gente llora, aún cristianos no saben qué hacer, se desesperan. Los cristianos no tenemos por qué desesperarnos. Acuérdense que el que espera, desespera. Y el que desespera, espera. Así que tengamos cuidado con eso, no tenemos que desesperarnos. Jesús dijo, habrá pestes y habrá hambres. Y todo esto igual será principio de dolores. Las enfermedades vemos que siguen en aumento. Las epidemias y las pandemias, cada vez surgen nuevos virus. Y ya conocemos por la cantidad de información que se nos está dando a través de los medios masivos de comunicación, este asunto de los virus y cómo ellos mutan y cambian y cada vez son nuevos y nuevos y se conocen decenas de miles de tipos de virus, ¿verdad? Y tienen cada vez que hacer nuevos medicamentos, nuevas vacunas para los nuevos virus. Nunca antes el mundo le ha hecho frente a una pandemia de virus. O sea, no es solo la pandemia de este tipo de virus, sino hay una pandemia de pandemias. No sé si me explico. Nunca el mundo le está haciendo frente a una pandemia de pandemias como lo estamos haciendo hoy. Pero hoy, queridos hermanos, quiero llevarte a pensar en otros tipos de pestes, en otros tipos de epidemias, en otros tipos de pandemias, a los cuales creo y estoy seguro que el Señor también se refirió, pero que tú y yo no estamos viendo normalmente con los ojos físicos, y que los pastores y las iglesias estamos tan entretenidos en nuestros proyectos que realmente estamos olvidando de predicar este mensaje que Cristo viene pronto. Creo que necesitamos ocuparnos en nuestros proyectos. Pastores, iglesias, líderes, hombres y mujeres de fe, todo el mundo tiene sus proyectos de construcción, proyectos de esto, y está muy bien, es perfecto. No lo juzgo, no lo critico. Lo que yo critico y lo que juzgo es que nos dediquemos a una cosa sin dedicarnos a la otra, o dedicarnos tanto a esto y dedicarnos tan poco a esto. Esto que es más importante debe ser nuestra dedicación con mayor énfasis, con mayor resaltado en amarillo, en rojo, en todos los colores, y el enfoque y la energía y la resistencia y el dinamismo y los recursos enfocados en esto que es importante. En esto debe ser en segundo lugar. Eso es lo que no me parece correcto, esa ambivalencia, o esa, ¿cómo se dice? Cuando una balanza está más arriba que la otra, ese desequilibrio en las prioridades. Eso es lo que me parece mal. Creo que el equilibrio debe ser, que nuestra prioridad debe ser predicar la salvación, predicar la segunda venida de Cristo, predicar el arrepentimiento de los pecados, predicar la sangre de Jesucristo, predicar que Cristo murió y que debemos aceptarlo a Él como nuestro Señor y Salvador para ir al cielo. Hermano, este mundo es temporal.
o 50, 60, 70, 80, 90 o 100 años que vivamos no es nada comparado a la eternidad que vamos a vivir en el cielo o en el infierno. El infierno es real como tan real es el cielo. El cielo y el infierno es tan real como es real este mundo y lo que vivimos y lo que experimentamos, como el hambre o la sed que podemos tener en este momento. Es real. Este debe ser el enfoque, esta debe ser la prioridad. Predica la palabra, predica la palabra, predica la palabra. Si me dices cuáles son mis 3 prioridades, estas son las 3 prioridades. Predica, predica, predica. Y si hay una 4ª prioridad, también es predica la palabra del Señor. No hay tiempo. Los mismos científicos dicen que ya no queda 2 minutos para la medianoche. Los científicos están diciendo que de acuerdo a todos sus estudios, como ven el mundo, como ven el comportamiento de los gobiernos, etcétera, etcétera, y la economía y las pestes, las enfermedades y todo esto, a ellos este año adelantaron el reloj 20 segundos más. Ya no quedan 2 minutos como en el año 2017 para ellos, queda 1 minuto y 40 segundos. No nos queda mucho tiempo, hermanos. No nos queda mucho tiempo. Habrá pestes y hambres y todo esto será principio de dolores. Hay otras pestes o pandemias más mortales que las biológicas. Y no nos estamos dando cuenta de que cuando el Señor habló que habrá pestes y hambres, no solo se refería a pandemias biológicas, sino también morales y sociales. Hay otro tipo de epidemias morales, hay otro tipo de epidemias sociales. Por ejemplo, los feminicidios en México, los feminicidios en América entera y en el mundo entero. Hermano, matan más mujeres cada día solo por ser del género femenino que el coronavirus está matando por día en el día de hoy. Y el mundo entero no está alarmado por esta pandemia de los feminicidios en México, en Latinoamérica y en el mundo entero. El mundo no está alarmado. Los presidentes no están declarando estado de emergencia a los países y esto está matando más mujeres, más gente. Puede ser nuestra esposa, nuestra hija, nuestra abuela, nuestra nieta, puede ser nuestra sobrina, puede ser una amiga, puede ser alguien especial cercano a nosotros. Esas mujeres son reales, de carne y hueso, que están matándolas. Y muy pocos gobernantes están diciendo menos, haciendo algo por esto, por solucionarlo. También que hablaríamos del alcoholismo, el tabaquismo y la drogadicción. Más gente muere cada día por alcoholismo que por el coronavirus. Cada día hay más gente que muere por el tabaco que por el coronavirus, y hay más gente cada día que muere por drogadicción que por el coronavirus. Pero ¿qué presidente pone a su país en estado de alarma? ¿Qué gobernador pone en estado de alarma a su estado? ¿Qué alcalde pone en estado de alarma a su ciudad? ¿Qué alcalde pone en estado de alarma a su condado, a su distrito, a su región? Porque más gente está muriendo de alcoholismo, tabaquismo y de drogadicción cada día más que por el coronavirus. Ninguno está poniendo atención a esto. ¿Sabes qué? Esto es una epidemia. Perdón, es una pandemia. No el alcoholismo, no el tabaquismo, no la drogadicción, sino que hay una epidemia en los gobiernos y esa epidemia se llama corrupción. ¿Por qué? Porque el tabaquismo, el alcoholismo pagan impuestos y pagan mucho impuesto. Y por eso que hay lobbies y por eso que hay grupos de intereses que quieren que también todos los otros tipos de drogas que en este momento están vetados o están prohibidos, se los legalice. ¿Para qué? Porque una vez que la razón que los gobiernos persigan a los narcotraficantes no es por el daño que las drogas están haciendo a la juventud y a las familias en el mundo entero, sino porque no pagan impuestos. Oiga, alguien debe decir la verdad. ¿Amén o no amén? Es porque no pagan impuestos. Es por eso, repito, que hay lobbies y hay grupos de intereses que quieren que el narcotráfico se legalice como se está legalizando la marihuana.
para que se pueda cobrar impuestos. ¡Wow! ¡Qué doloroso, hermano! Esta es una pandemia gubernamental. Esto no solo ocurre en México, en Colombia, en Perú, en Chile, en Argentina, en Brasil, en Bolivia, en Venezuela, en Estados Unidos. Ocurre en todo el mundo, en todo el mundo. ¿Qué diremos acerca del mismo narcotráfico? El narcotráfico mata gente cada día más que cualquier otra pandemia. El tráfico sexual de hombres y de mujeres, y sobre todo de niños y de niñas, queridos hermanos. Qué triste es que ningún gobierno declare en estado de emergencia su país, su región, su distrito, su comarca, su condado, porque hay tráfico sexual. Hay niñas que están siendo abusados, niños que están siendo abusados por dinero, están siendo raptados para sexualizarlo, para sacar provecho de estas criaturas. ¿Quién dice algo? Oiga, alguien debe de hablar esto, alguien debe decirlo públicamente. Esto es una pandemia que mata más personas que el coronavirus. La corrupción de los gobiernos, el tráfico sexual. Y usted dirá, sí, pastor, usted tiene razón, todos los gobiernos están mal, todos los gobiernos son corruptos. Sí, esa es la mitad de la verdad. Déjame decirte la otra mitad de la verdad. Es que tú también eres corrupto. Yo también soy corrupto. Todos somos corruptos. La corrupción ha llegado a todas las personas. Es un cáncer. Es un virus, pero es un virus que ha atacado a todas las personas universalmente. ¿Quién no se roba un lápiz de su trabajo? Y uno dice, eso no es corrupción. ¿Quién no se roba algo de su trabajo? ¿Quién no se trae alguna cosita de su trabajo? ¿Quién no recibe un dinerito extra por ahí para hacer algunos arreglos en su trabajo, fuera de las reglas de su empleador? ¿Quién tiene las manos limpias para agarrar las piedras y tirarle a los gobiernos y decirle, tú eres corrupto? ¿Sabes? La gente más corrupta son la gente que más critican a los gobiernos corruptos. Así que yo aquí, usted dirá, pastor, usted lo está criticando. Sí, yo estoy entre los corruptos, todos estamos corrompidos. Esta carne es mala, esta carne es pecadora. La carne de todo ser humano está mal, está infectada. Por eso solo la sangre de Cristo es la solución. Toda nuestra sangre está infectada. Necesitamos una transfusión de sangre completa, que se saque por un lado nuestra sangre y que por la otra nos pongan la sangre de Cristo Jesús. Amén. Eso es lo que todo hombre y toda mujer necesita. Dejemos no solamente de juzgar solamente a los gobiernos corruptos, juzguémonos a nosotros mismos también. Seamos realistas y seamos honestos por alguna vez en nuestra vida, y también mirémonos en un espejo y veamos todo lo sucio y corrupto que cada uno de nosotros somos. ¿No dices alguna mentirita blanca para escapar de una situación? ¿No dices alguna mentirita rosadita para librarte de una situación? Así que esto es una pandemia que mata más gente que el coronavirus. El trabajo infantil, el abuso infantil, el cáncer, el cáncer es una pandemia más que el coronavirus. Cada día muere más gente por cáncer que por coronavirus. El SIDA, más gente muere por SIDA que por esta coronavirus. De diabetes. Mira, más gente muere por depresión cada día que por el coronavirus. De hecho, el siglo pasado se le determinó no solo el siglo de la guerra, sino el siglo de la depresión, el siglo del suicidio. Hay más gente que muere de suicidio que del coronavirus. ¿Qué gobierno declara un estado de emergencia porque hay la cantidad de personas que se están suicidando en su país? No conozco a ningún país. ¿Cuál debe ser nuestra actitud ante todas estas señales, mis queridos hermanos? Capítulo 21 de Lucas, 25 al 28 dice: entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra, estas señales religiosas, políticas, biológicas. Habrá señales en el cosmos, en el cielo, y habrá señales en la tierra. Y en la tierra dice que parte de esas señales serán angustias de la gente, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas,
desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. Ahora las noticias nos dicen que lo peor no ha llegado, lo peor está por venir con respecto al coronavirus. Y así que por la expectación de las cosas que van a venir desfallecen por el temor. Pero dice, entonces las potencias de los cielos serán conmovidas, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cercana. Lo que la iglesia debe hacer es erguíos y levantad vuestra cabeza. Erguíos, en griego es anakupto, significa enderezar, surgir, elevarse. Iglesia, este es el momento para que te enderezcas. Que lo chueco que está en ti se enderezca, que lo chueco que está en mí se enderezca. ¿Amén o no amén? Amén. La Biblia piensa que cuando dice erguío significa solamente pararse. No, endereza tu vida. Enderecemos nuestra vida. Significa enderezar, significa surge. Este es el momento para que la iglesia surja, emerja, sea la voz de Dios en la tierra. Sea la voz que el mundo escuche en la tierra. Este es el momento. Y dice, anakupto significa, que viene del griego, de la palabra erguíos en español, significa elevarse. Este es el momento para que la iglesia se eleve en liderazgo, que agarre el control de esta situación, que la gente acuda a los pastores, a las iglesias, a los hombres y mujeres de verdadera fe, o mejor dicho, a los verdaderos hombres y mujeres de fe en Dios, para encontrar consuelo, para encontrar salvación de sus almas. Y la palabra levantar dice, cuando estas cosas comiencen a suceder, dos cosas: erguíos y levantad vuestra cabeza. La palabra levantar en griego es epairo, que significa alzar, izar, como se iza una bandera, ¿verdad? Hay que levantar, hay que izar. Significa sublevarse, enaltecerse, presumir, alzar los ojos. ¿Qué quiere Jesús decir con esto? Que cuando veamos estas señales debemos comenzar a izar la vela de la victoria, porque una bandera siempre es victoria. Amén. Alzada, una bandera en alto siempre es victoria. Nosotros no estamos en crisis, nosotros estamos en Cristo. Amén, amén o no amén. Aplaude ahí en tu casa donde estás mirando. Aplaude al Señor y gózate. Iza tu bandera, levantar la bandera. Estamos en Cristo, no en crisis. Segundo es sublevarse, sublévate, revoluciona la vida de los demás, tócalos como si Dios estuviera tocando sus vidas, háblales como si Dios estuviera hablando sus vidas, enaltecerse. Este es el momento de enaltecernos. ¿Por qué? No orgullosamente, sino que aquí de una manera positiva. Levantar vuestra cabeza significa enaltecernos. ¿Sabes por qué? Porque está cercana nuestra redención, dijo el Señor. Y finalmente significa presumir y alzar los ojos. Presume tu salvación, no por orgullo o por vanidad, sino por alcanzar a todas las almas perdidas. Presume la paz de Dios que tienes en tu vida. Presume el gozo de Dios en medio de la crisis. Que la gente te vea sonriente, no lleno de temor. Que la gente vea que hay un gozo y un baile en ti. Y que no hay dolor, ni tristeza, ni angustia, ni desconsuelo, ni confusión. Al contrario, estás clarito. Amén. Presúmelo. Pero no para acariciar tu vanidad. No para acariciar tu orgullo, sino para alcanzar a otras personas con esta palabra de Dios que ellos necesitan en sus vidas. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los tres panes, como comenzamos, ¿verdad? Y Salmo 91, termino con Salmo 91. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Él nos va a librar del coronavirus y de cualquier otro virus, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad. No vamos a tener miedo a los virus, a las pestilencias, a las pestes y a todas estas cosas biológicas que vienen. Ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará.
Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Entonces no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, dice el Señor, yo también lo libraré, lo pondré en alto, lo exaltaré, por cuanto ha conocido mi nombre. Ponerlo en alto, exaltaré, que hablaba hace un momento, se me olvidó decirte que no se prende una luz y se lo pone debajo de una caja de la mesa, se lo pone arriba, se lo exalta. Eso es levantar vuestras cabezas para que tu testimonio brille. Dice, lo pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre, me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y haré algo más que librarlo. Le glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Aleluya. 2 o 3 veces se usa la palabra librar, en hebreo es nifal, que significa salir con vida y escapar de. O sea, en otras palabras, Dios te promete que vas a salir con vida de este virus y de cualquier otro, y que vas a escapar de esta peste y de cualquier otra. Amén. Y la palabra todo, cuando dice que todos tus caminos, ¿verdad? Los ángeles guardarán todos tus caminos. La palabra camino es kol, la palabra todos es la palabra kol, todos tus caminos. La palabra todos es kol, significa en totalidad, la totalidad de los caminos de tu vida. Ellos, los ángeles del Señor, sabrán, conocen cómo, tienen el poder para hacerlo. Con sus plumas te cubrirán y estarás seguro. Ellos te van a cuidar, te van a librar en todos los caminos que andes, donde quiera que tus pasos te lleven. Siempre y cuando el Señor es el que te está guiando, sus ángeles acamparán a tu alrededor. Tu pie no va a tropezar en piedra. Todos, la totalidad de tus caminos. Me gustaría seguir, pero el tiempo ha avanzado. Como avanzada está el tiempo para venir el Cristo, como avanzado está el reloj, ¿verdad? Para la medianoche. Así ha avanzado el tiempo de esta enseñanza. El domingo seguimos, queridos hermanos. No se preocupen. Y si se preocupen, entonces comiencen a alimentarse bien sus defensas espirituales. Coman palabra, oren al Señor, ayunen si es posible. Y queridos hermanos, alaben al Señor con todo su corazón, a pesar del desánimo, del desgano, a pesar del miedo, del temor, de la angustia, de la desesperación, de la confusión, sea lo que sea que está llenando tu mente, tu corazón. De donde no hay, donde no encuentras, saca esa pequeñita fuerza para levantar tus manos y decir, gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Padre, te alabo con todo mi corazón. En medio de estas tormentas, en medio de que el barco está, Señor, está en el medio del mar, estamos en medio de lobos, estamos en medio de guerras, estamos en medio de pandemias, estamos en medio de situaciones críticas, estamos cerca de la medianoche. Todo esto es crisis, todo esto es cambio, todo esto es dolor, confusión, pruebas. Pero Señor, tu iglesia está a salvo. Mientras no había luz en Egipto, lo había en la tierra de Gosén, con el pueblo de Israel. Donde había pestes en Egipto, pero el pueblo de Israel en la tierra de Gosén no había ningún tipo de gérmenes, ninguna peste, no había ninguna señal biológica, no había ningún virus, no había ninguna epidemia, no había pandemia. Había todos estos juicios para Egipto, pero en la tierra de Gosén, ahí estaba Israel, libre de todo juicio que venía de tus manos. Sea esto juicio tuyo, Señor, que ha venido, o sea, simple consecuencia de la corrupción humana. Padre, te pido con todo mi corazón que tengas misericordia de este mundo. Este mundo está perdido, está tan equivocado, está autodestruyéndose a pasos agigantados y aligerados. Y no los ven, no lo pueden notar, ni siquiera se dan cuenta. Hasta muchos van a iglesia cristiana y no se dan cuenta que se están autodestruyendo.
Te pido con todo mi corazón por misericordia por el mundo perdido, por misericordia por tu iglesia, que no lo hemos hecho bien, Señor, en las últimas décadas, enfocados más en nuestros proyectos temporales que en el proyecto eterno que tuviste, Señor, y que consistió en haber enviado a tu Hijo Jesucristo a morir por nuestros pecados. Perdónanos por no predicar tanto de Cristo, de su sangre, de la cruz, de su muerte, de su resurrección, de su ascensión y de entronación en el reino de los cielos, que ahora está sentado juntamente contigo, Señor Padre. Padre, te pido con todo mi corazón que nos ayudes, que ninguna plaga toque nuestra morada conforme a la promesa que tú nos has dado en tu palabra y hoy lo has reafirmado en esta enseñanza, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, que estemos con nuestro corazón listo, preparado, esperándote, Señor, con una actitud de esperanza, con una actitud de espera. Si tú vienes hoy, llévanos contigo, Señor. Si el rapto es esta noche mientras dormimos, Señor, llévanos, que despertemos en el reino de los cielos. Padre, gracias en el nombre poderoso de Jesús, por la paz y el consuelo que pones con tu palabra, Señor, la esperanza que pones en nuestro corazón, Señor, con tu palabra, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Sigan orando en sus hogares y yo seguiré orando aquí en mi casa por cada uno de ustedes. Que Dios los bendiga ricamente.